Vamos a partir entonces presentando el tercer tópico. El tercer tópico es el de series de tiempo no estacionarias. Y déjenme partir tal vez presentando una pequeña motivación. Una de las cosas que hemos hecho hasta ahora ha sido asumir que estábamos trabajando con series de tiempo que eran estacionarias, ¿sí? Y lamentablemente hay por lo menos dos características de este tipo de series de tiempo que generalmente no se presentan en realidad en los datos. Por lo tanto, gran parte de las veces en economía nosotros trabajamos con series de tiempo que no son estacionarias. Una de las cosas que típicamente decíamos para que una serie de tiempo sea debidamente estacionaria era que el primer momento incondicional de la serie tenía que existir. Es decir, que una vez que los shocks transitorios se disipasen, la serie tenía que tener una tendencia central hacia la cual convergiese, y esa tendencia central hacia la cual convergiese no debería depender del tiempo. Entonces, una de las cosas que típicamente nosotros imponíamos era el supuesto de que existía la esperanza incondicional de la serie y que, por ejemplo, cuando nosotros quisiésemos hacer una proyección J periodos adelante, cuando J sea lo suficientemente alejado del periodo en torno al cual estamos haciendo la evaluación, digamos, queremos saber cuál es nuestra proyección para la variable Y, J periodos adelante, condicional a la información que tenemos en T. Una cosa que esperaríamos es que esta serie, si es que es debidamente estacionaria, converja hacia su esperanza incondicional, que en este caso, como hemos dicho, era mu. Esta propiedad que tenemos acá, que existe la esperanza incondicional y que cuando los shocks transitorios se disipen, la serie debiese converger hacia esa medida de tendencia central. Esa propiedad es una propiedad que en gran parte de los casos no ocurre en series de tiempo que trabajamos en economía, ¿cierto? Obviamente esto no ocurre, por ejemplo, en series de tiempo como el PIB o como el IMASEC, no ocurre en series como el consumo, como la inversión, como el nivel de precios, como los salarios, como el dinero, como, yo qué sé, gran parte de las series económicas con las cuales trabajamos. El tipo de cambio nominal, etc. Todo ese tipo de series tienen una propiedad que es como obvia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el PIB, el consumo, la inversión, etcétera, son series que tienden a crecer en el tiempo. Como la serie está creciendo en el tiempo, entonces lo que ocurre es que no va a haber una manera en la cual la serie tienda hacia una medida de tendencia central, porque la serie está creciendo en el tiempo. Entonces no hay una manera en que, parada, por ejemplo, en el periodo T, parado en cualquier periodo aquí, yo diga, en este periodo, cuando las condiciones iniciales se disipen, debiese converger a una esperanza incondicional, pero no, como la serie está creciendo siempre, la esperanza incondicional no existe. Por lo tanto, entonces, gran parte de las series económicas tienen una tendencia, generalmente una tendencia a crecimiento, una tendencia hacia arriba, ¿no? Obviamente, en algunos lugares, bajo algunas excepciones, puede no ocurrir eso, pero gran parte de las veces ocurre ese problema. Y por lo tanto, entonces, como tenemos series de tiempo que no cumplen con esta primera propiedad, es decir, que la esperanza incondicional exista, entonces ya sabemos que ni siquiera necesitamos explorar qué ocurre con los segundos momentos, porque para que una serie sea realmente estacionaria, tiene que tener primer momento incondicional y tener también segundos momentos incondicionales. Si no cumple con que el primer momento incondicional exista, entonces esta serie de tiempo es claramente no es débilmente estacionaria. Y como estas series muchas veces tienen una tendencia de crecimiento, entonces, o de crecer, entonces nos gustaría tener una manera de poder caracterizar este tipo de series de tiempo. Hay dos tipos de enfoques o dos tipos de maneras de pensar cómo sería la tendencia que tienen estas series. Y las dos maneras con las que típicamente trabajamos para modelar series de tiempo no estacionarias es asumir que la no estacionalidad se debe, por ejemplo, a que cuando la serie está creciendo, se debe a que la tendencia a la que crece es una tendencia determinística y por lo tanto ese tipo de series se llaman trend stationary o estacionarios en tendencia. Entonces son series que, como vamos a ver en unos minutos más, si les removemos esa tendencia determinística, se van a convertir en procesos que son débilmente estacionarios. Y por otro lado, existe otra manera de pensar que existe este componente de no estacionalidad. Y son series que decimos que son difference stationary, o estacionarias en diferencia, estas DS. Y para eso entonces decimos que una serie que es estacionaria en diferencia es aquella a la que necesitamos diferenciar una vez para poder convertirla en una serie que sea débilmente estacionaria. ¿Ok? Y por lo tanto entonces vamos a discutir ahora, primero, las diferencias que existen entre series que son estacionarias en tendencia y series que son estacionarias en diferencia. Y lo que voy a hacer después es tratar de discutir un poco más qué ocurre con este tipo de procesos. Como vamos a ver,
cuando las series de tiempo son no estacionarias, ya sea porque son estacionarias en tendencia o estacionarias en diferencia, lo que va a ocurrir es que muchas de las cosas que nos han enseñado en nuestros cursos convencionales de econometría no van a funcionar. Y vamos a tener que utilizar y vamos a tener que desarrollar herramientas econométricas distintas para tratar de, por ejemplo, caracterizar la distribución asintótica de las series. Vamos a ver que la distribución asintótica de las series es distinta a las series que son realmente estacionarias. ¿Ok? Una cosa que es importante es que, como les había dicho antes, si recuerdan, por ejemplo, si tenemos un proceso autorregresivo de primer orden y les decía que el phi asociado a ese proceso autorregresivo era igual a 1, entonces teníamos una serie que tenía una raíz unitaria, ¿no? Porque decíamos que tenía una eigenvalue igual a 1 o tenía una raíz igual a 1. En el caso en el que el eigenvalue sea 1, la raíz también es 1, porque como hemos visto antes, el módulo de eigenvalue es el recíproco del módulo de la raíz, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, una raíz unitaria es exactamente igual a decir que una serie tiene un eigenvalue igual a 1 en módulo. Entonces, si una serie tiene una raíz unitaria, es decir, si una serie tiene una raíz que es igual a 1, entonces una cosa que vamos a discutir en un minuto más para cómo podemos convertir esa serie, entre comillas, en estacionaria, es en sacarle la primera diferencia. Entonces, una cosa que se dice típicamente es que el orden de integración de la serie es el número de veces que necesitamos diferenciar una serie para que esta serie se vuelva estacionaria. Entonces, por ejemplo, un proceso I1 sería justamente el caso en el que una serie tiene que ser diferenciada una vez para que después de diferenciarla una vez nos quede un proceso que sea doblemente estacionaria. Entonces, la serie originalmente no es estacionaria, pero la serie diferenciada sí es estacionaria. Y en ese caso, acabamos con lo que llamamos los modelos ARIMA. Entonces, en un modelo de ARIMA, tenemos una parte, la AR viene por la parte autorregresiva, MA viene por la parte media móvil, y la I del medio viene por el orden de integración. Y el orden de integración lo que nos dice es entonces el número de veces que necesito diferenciar una serie, vamos a ver por qué necesitamos diferenciar una serie en un minuto más, el número de veces que necesito diferenciar una serie para que el proceso que resulte sea doblemente estacionario. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, en un proceso ARIMA PDQ, lo que quiero decir con eso es que necesito diferenciar la serie D veces para que lo que me queda después de haber diferenciado la serie D veces sea un proceso ARMA-PQ. Entonces, lo que quiere decir, por ejemplo, un ARIMA 213 es que la serie original tiene una raíz unitaria, pero si le saco la primera diferencia de la serie es un ARMA 213. Por eso este sería un ARIMA 213. ¿Okay? Entonces el D es el número de veces que necesito diferenciar la serie y el P y el Q me dicen el proceso ARMA que me quedaría en la serie diferenciada de veces. Lo que voy a hacer entonces ahora es presentarles ahora básicamente algunas de las cosas que van a guiar nuestra conversación. En primer lugar, voy a discutir algo respecto a por qué el dilema de cómo tratar con series no estacionarias, el de diferenciarlas o el de remover tendencias, es un dilema existencial importante, que tiene consecuencias estadísticas importantes, pero que tiene también consecuencias económicas importantes. Y voy a tratar de, al final de este tema, o convencerlos de que hay que tener mucho cuidado respecto a cómo lidiamos con la fuente de no estacionalidad de la serie. ¿Ok? Voy a mostrarles entonces que hay muchas cosas que las hacen muy parecidas a series que son no estacionarias, en diferencia de estacionarias en tendencia, pero que a su vez las hacen bastante distintas. Después de eso, lo que voy a hacer es voy a tratar de presentarles cómo deberíamos trabajar con series que son estacionarias en tendencia. Obviamente acá voy a hacer el supuesto de que en primer lugar sabemos que la serie está en tendencia. Entonces lo que voy a decirles es qué ocurre con una serie que está en tendencia, qué propiedades tienen los estimadores, qué tenemos que hacer con una serie que está en tendencia. Luego de eso voy a discutir qué hacemos con series que son estacionarias en diferencia y cómo tenemos que trabajar con series estacionarias en diferencia. Y finalmente, obviamente, la parte más interesante o importante va a ser la de discutir cómo podemos distinguir un proceso de otro, y lo que vamos a hacer es desarrollar test de no estacionalidad, o típicamente test de raíces unitarias, pero también vamos a ver otras variantes de test que tenemos que desarrollar. Entonces, la tarea 3 es para mí la tarea más divertida, entre comillas, que van a tener en el curso, o una de las más divertidas, no hay otras que son también divertidas, pero esta es una tarea bastante divertida porque lo que van a tener que hacer también es acá tratar de evaluar
es un proceso estacionario en tendencia, estacionario en diferencia, y otro tipo de test que vamos a desarrollar acá. ¿Okay? Entonces vamos a discutir muchos test y ustedes van a tener que aplicarlos en las tareas. Y finalmente voy a tratar de acabar esto presentándoles un tipo de procesos que están entre los procesos que son débilmente estacionarios puros y los procesos que son ARIMA. Entonces vamos a discutir algo con los modelos o procesos que se llaman de memoria larga. Vamos a discutir eso con un tipo de procesos que se llaman ARFIMA. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Bien, entonces, para discutir cuáles son las diferencias entre procesos estacionarios en tendencia y procesos estacionarios en diferencia, voy a partir mostrándoles un ejemplo muy simple de este tipo de procesos. Entonces, supongamos que tenemos un proceso como este de acá, donde tengo la serie Y la serie Y depende de una constante y depende de esta variable T. Esta variable T, entonces, sería una tendencia determinística. Entonces, esta tendencia vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por lo tanto lo que está haciendo acá es simplemente una línea recta, ¿cierto? Entonces, me está diciendo, a medida que el tiempo va pasando, esta variable va valiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien me podría decir, ¿por qué hago que la variable parta en 1? Yo quiero que parta en la fecha de mi cumpleaños, que el año 1 sea el año de mi cumpleaños. Entonces, yo hago eso, yo ajusto para que el año t igual a 1 sea justo el año de mi cumpleaños, o el mes de mi cumpleaños, o el día de mi cumpleaños, etcétera, ¿cierto? No importa cómo escale este t, lo importante es que obviamente este t vaya avanzando de 1 en 1, ¿sí? Entonces, a medida que va cambiando un periodo, t vale un número más, uno más que el anterior. Entonces, lo que va a ocurrir es que distintas personas que escalen el t de distinta manera, no va a afectar el estimador del delta, pero sí va a afectar el estimador del intercepto. Pero la serie va a ser económica, estadística y econométricamente igual, idéntica, independientemente de cómo hayamos hecho. Entonces, Agustina puede haber preferido colocar que el año 1997 sea igual a 1, y yo qué sé, y Claudia prefirió que ese año sea el año menos 8.453 o lo que fuera, que t valga ese número. No importa eso. El coeficiente asociado a delta va a ser, el estimador va a ser el mismo y la interpretación de ese delta va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, quiero que pensemos entonces en este caso. ¿Ya? Si yo les dijese que, por ejemplo, delta es positivo, entonces lo que estaría ocurriendo ahí es que ese delta me estaría diciendo la tasa a la que la serie Y está creciendo, sobre todo si es que Y está expresada en logaritmos. Entonces, si por ejemplo Y fuese el logaritmo del PIB, yo con una regresión entre el logaritmo del PIB o el logaritmo del consumo, una constante y la tendencia definida como este t igual a 1, 2, 3, 4, 5, o los números que ustedes quieran, pero con una secuencia que va teniendo números que van aumentando de a 1, el estimador de este delta debería ser la tasa de crecimiento de esta serie, ¿no es cierto? Porque la derivada de Y respecto a t es justamente este delta, ¿ok? Entonces, este sería el caso en el que tengo una serie que estaciona en tendencia. Obviamente acá estoy asumiendo a su vez que este U de acá es un ruido blanco. Ese U de acá podría no ser un ruido blanco. Ese U de ahí podría ser una cosa, un proceso ARMA, pero que esa parte sea débilmente estacionaria. Entonces, lo que ocurre acá es que como este delta es distinto de 0, esta serie no es débilmente estacionaria. ¿Por qué no es débilmente estacionaria? Porque obviamente está creciendo en el tiempo, ¿cierto? La serie está creciendo en el tiempo y por lo tanto no va a existir un mu independiente de t al que la serie vaya a converger. ¿Sí? Otro tipo de proceso que podríamos evaluar es un proceso en que la serie es estacionaria en diferencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Lo que tenemos es que la serie Y depende de una constante y depende de la serie Y rezagada un periodo. Entonces, en este caso es como si fuese un proceso autorrecibo de primer orden, pero el coeficiente asociado al proceso autorrecibo de primer orden es exactamente igual a 1. Entonces, en este caso tendríamos una raíz unitaria porque obviamente la eigenvalue de mi matriz F para este caso va a ser exactamente igual a 1, ¿cierto? ¿Qué ocurre en este caso entonces? Ustedes piensan esto. Si yo paso esta cosa al otro lado y yo genero la primera diferencia Y, que sería la serie Y en el periodo T menos la serie Y en el periodo T menos 1, esa primera diferencia de la serie Y ahora depende solamente de este delta. Y por lo tanto, entonces este delta sería la tasa a la que crece la serie Y si es que Y está expresada en logaritmos. ¿Por qué? Porque esta primera diferencia sería la aproximación discreta a esta derivada en tiempo continuo, ¿cierto? Esta es la derivada de Y respecto al tiempo, y este
delta Y simplemente como YT menos YT menos 1, dividido el cambio en el tiempo, pero el cambio en el tiempo es igual a 1. ¿No es cierto? Entonces acá, esta primera diferencia es simplemente la aproximación en tiempo discreto a la tasa a la que está creciendo la serie. Y en este ejemplo, entonces, este delta cumpliría exactamente el mismo rol que este otro delta. Entonces, como ven, si yo tuviese una serie que estaciona en tendencia, la tasa a la que está creciendo la serie es delta. Si es que yo tuviese un proceso estacionado en diferencia, el drift, que es lo que llamamos esta cosa acá, o la deriva a la cual se está yendo la serie, es la constante de acá. Entonces, la constante del proceso autorregresivo este de acá es lo que me está determinando la tasa a la que está creciendo la serie cuando la serie estacionaria en diferencia. Por lo tanto, entonces, ambas maneras son maneras en las cuales yo puedo dar cuenta de series que están creciendo en el tiempo. El delta, en un caso y en el otro, es justamente el que está tratando de aproximar esta tasa de crecimiento. Entonces, esa sería una similitud que tenía esta serie. Dos series que están creciendo, una que está en tendencia y la otra que está en diferencia. Si crecen a la misma tasa, el delta de acá va a ser igual, o aproximadamente igual, al delta que sale de acá. Pero la pregunta es, si las dos series, si una serie está creciendo en el tiempo, ¿cómo puedo saber si el proceso por el cual está creciendo la serie es este o el proceso por el cual está creciendo la serie es este? ¿Existe alguna diferencia de importancia entre que una serie sea estacionada en diferencia y la otra sea estacionada en tendencia? Y la respuesta es sí. Hay unas diferencias muy importantes entre unas series que son estacionadas en tendencia versus series que son estacionadas en diferencia. ¿Ya? La primera de ellas, que probablemente es una diferencia que debiese ser relativamente trivial de entender, es que cuando yo, por ejemplo, hago proyecciones J periodos adelante para la serie Y, cuando estoy parado en el periodo T y la serie está en tendencia, entonces yo estoy parado en el periodo T y quiero hacer una proyección para la serie Y, J periodos adelante, la proyección va a ser simplemente, asuman que conocen alfa y que conocen delta. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de Y en el periodo T más J? Va a ser simplemente alfa más delta por, en lugar de T, va a ser T más J, ¿no es cierto? Que es dónde va a estar la serie, o el año, o el periodo en el que estoy haciendo la evaluación. Más el shock del periodo T más J. Asumamos que el shock del periodo T más J tiene esperanza igual a 0, por lo tanto, entonces, esta sería la esperanza de la serie en el periodo, o la proyección para la serie Y en el periodo T más J. Depende solamente de esta parte de acá, ¿no es cierto? Depende de para qué periodo estoy haciendo la evaluación. En cambio, cuando yo hago la evaluación para una serie que está en diferencia, lo que yo necesito tomar en cuenta es que el Y en el periodo T depende del Y en el periodo T-1. Entonces, yo, por ejemplo, estoy parado en el periodo 4 y quiero hacer mi proyección para el periodo 5. Entonces, el Y del periodo 5 va a ser igual a delta más Y del periodo 4 más el shock del periodo 5. Si la esperanza del shock del periodo 5 es igual a 0, entonces el valor de eso va a ser igual a 0. Pero si es que yo, por ejemplo, quiero evaluar cuál es el valor de Y, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, quiero ver el valor de Y en el periodo T más 1 va a ser simplemente delta más YT más UT más 1, ¿sí? El Y en el periodo T más 2 va a ser simplemente delta más YT más 1 más el UT más 2. Pero ahora yo puedo reemplazar esta expresión de acá para esta parte de acá. Y voy a quedarme que YT más 2, si la quiero colocar en función del valor de YT, va a ser simplemente 2 veces delta más YT más UT más 1 más UT más 2. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, como ven, en una serie que es estacionaria en diferencia, el valor, el que vaya a adoptar la serie J periodos adelante, depende no solo de cuánto más adelante estoy haciendo la evaluación, es decir, cuán alejado está el horizonte al cual estoy haciendo la proyección respecto a dónde estoy parado, pero también depende crucialmente de dónde partí. ¿Sí? Entonces, en un proceso que estacionaria en diferencia, lo que ocurre es que la condición inicial no se disipa. Y recuerden que ya habíamos dicho esto cuando habíamos hablado de los procesos de random walk, ¿no es cierto? Camino aleatorio, con o sin sendero, con o sin drift. Lo que habíamos dicho es que los procesos que eran estacionarios en diferencia, perdón, los procesos que tienen una raíz unitaria, y por lo tanto que son estacionarios en diferencia, lo que ocurre es que la condición inicial no se disipa. La condición inicial tiende a no
disiparse. Dependiendo de dónde partimos, la condición inicial va a ser crucial. ¿Por qué la condición inicial es crucial? Porque la diferencia entonces entre un proceso de estación en tendencia y un proceso de estación en diferencia es que cuando hay proyecciones J periodos adelante, la condición inicial tiende a disiparse en un proceso de estación en tendencia, pero la condición inicial nunca se disipa en un proceso de estación en diferencia. La condición inicial va a determinarme crucialmente cuál es mi proyección de dónde voy a terminar. Un punto importante adicional es que justamente en un proceso estacionario en tendencia, lo que ocurre es que el error de predicción, el error medio cuadrático de predicción, J periodos adelante, cuando J va a infinito, entre dónde estoy o dónde voy a acabar, J periodos adelante, y dónde dije yo que podía acabar, o sea, mi proyección, el error medio cuadrático de predicción, va a ser en este caso simplemente igual a sigma cuadrado, la varianza incondicional de la varianza del U, ¿sí? Lo que eso quiere decir entonces es que a medida que el horizonte de proyección va aumentando, los intervalos de confianza del error de predicción están acotados en un proceso estacionario en tendencia. En un proceso estacionario en tendencia, los errores de predicción están acotados. En cambio, en un proceso estacionario en diferencia, lo que ocurre es que, como hemos visto hace unos minutos, el valor de Y en el periodo T más J depende crucialmente de la condición inicial, pero también depende de toda la secuencia de shocks que han ocurrido entre la condición inicial y el periodo para que estoy haciendo la evaluación. Y por lo tanto, entonces, en un proceso que estaciona en diferencia o en un proceso que tiene una raíz unitaria, los shocks transitorios tienen efectos permanentes. Un shock transitorio me cambia permanentemente la proyección de la serie y por lo tanto los shocks transitorios nunca se disipan. Un shock transitorio tiene efecto permanente sobre la serie. Lo que eso quiere decir entonces es que el error de predicción no está acotado. Entonces, si es que nosotros gráficamente dijésemos, yo qué sé, esta es mi proyección para la serie Y en un proceso de estación en tendencia, y yo estoy parado en el periodo T, yo quiero hacer mi proyección para el periodo J, lo que va a ocurrir es que el intervalo de confianza en un proceso estacionario en tendencia tiende a estar acotado. Entonces va a haber un punto a partir del cual la varianza va a estar acotada. En cambio, en un proceso de estación en diferencia, el intervalo de confianza va creciendo al infinito. ¿Sí? El intervalo de confianza no está acotado. Y por lo tanto, entonces, en un proceso de estación en diferencia, yo no puedo recuperar proyecciones razonables para el nivel de la serie cuando me estoy alejando del horizonte de proyección. Entonces, si por ejemplo el PIB tuviese una raíz unitaria y me dijesen que hiciese una proyección para el PIB para el año 4453, el intervalo de confianza para esa predicción no va a estar acotado. ¿Sí? En cambio, en el caso de que una serie se estacione en tendencia, el intervalo de confianza sí va a estar acotado y por lo tanto la proyección va a tener un intervalo de confianza acotado. Eso quiere decir, como les decía antes, entonces que hay muchas diferencias cruciales entre procesos que son estacionarios en tendencia y procesos de estación en diferencia. La primera, más importante de todas ellas, es justamente que en un proceso estacionario en tendencia, los shocks transitorios tienen efectos transitorios, mientras que en un proceso estacionario en diferencia, los shocks transitorios tienen efectos permanentes. Los shocks transitorios van a cambiar permanentemente la trayectoria de la serie y por lo tanto entonces, pese a que hay cosas que los hacen relativamente parecidos en algunas cosas, los procesos estacionarios en tendencia son bastante distintos de los procesos estacionarios en diferencia porque los errores de predicción no están acotados y en el caso de serie estación en diferencia, sí están acotados en serie estaciones en tendencia. Los procesos estacionarios en tendencia son tales que los shocks transitorios tienen efectos transitorios, en cambio en un proceso de estación en diferencia, los shocks transitorios tienen efectos permanentes. ¿Ok? Déjenme entonces ahora mostrarles algunas de las consecuencias que pueden ocurrir de equivocarnos, entre comillas. Equivocarnos en este caso querría decir, por ejemplo, si el proceso estacionario en tendencia, como esto, ¿qué ocurriría si es que nosotros incorrectamente tratamos como si el proceso fuese estacionario en diferencia, en lugar de ser estacionario en tendencia? Entonces nosotros creemos que la fuente de no estacionalidad es distinta a la que es. ¿Qué efectos tiene eso? ¿Qué efectos tiene el correcta o incorrectamente remover, entre comillas, la fuente de no estacionalidad de la serie? Entonces, partamos por el caso más simple. Supongamos que el proceso es estacionario en tendencia, ¿ok? Entonces, si el proceso es estacionario en tendencia y yo conociese el delta, por ejemplo, de acá,
Entonces, lo que yo podría hacer es simplemente la serie original es una serie que está creciendo en el tiempo y la tasa a la que crece es esta delta, ¿no es cierto? Entonces, como esta serie no está creciendo en el tiempo, la serie está creciendo en el tiempo, lo que yo quiero es tratar de utilizar algún filtro, alguna manera de poder trabajar con una serie que sí sea estacionaria. Dado que la serie original no es estacionaria, ¿cómo puedo convertir en estacionaria la serie? Y la manera más obvia de convertir en estacionaria la serie es simplemente teniendo un estimador de la tendencia, yo me creo una nueva serie, llámenla Y olita, que sería la serie original, le remuevo la tendencia. Entonces, por ejemplo, la serie estaba creciendo al 3% al año, en el largo plazo. Entonces, lo que hago es que la serie se movía así. Lo que hago es simplemente, la serie se movía así, ¿no es cierto? Crecía así. Lo que hago simplemente es, hagamos que sea así. Esta era la serie original, esta era la tasa a la que crecía. Entonces, lo que hago es, le remuevo esta tendencia y me quedo con una serie que va a fluctuar en torno a la tendencia terminística. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso es que estoy descomponiendo, por ejemplo, la parte tendencial y esta parte sería el componente cíclico o el componente estacionario de la serie. Entonces, la serie original no era estacionaria, pero la serie ahora, luego de removerle la tendencia, se vuelve en estacionaria. Por lo tanto, entonces, si yo le remuevo la tendencia, me quedo simplemente con un componente que es estacionario y por lo tanto, obviamente, si la serie está en tendencia, remover la tendencia terminística me va a permitir obtener un proceso débilmente estacionario. ¿Sí? ¿Qué ocurriría ahora si es que yo, por ejemplo, incorrectamente a esta serie que está en tendencia, esta de acá, yo le aplico la primera diferencia? La primera diferencia quiere decir, le saco la primera diferencia de la serie creyendo que con eso estoy removiendo la tendencia. Entonces, tratemos de llegar de hacer esto nosotros. YT era alfa más delta veces T más UT. Este es el proceso que genera la serie, porque es estación en tendencia. Yo incorrectamente aplico la primera diferencia, entonces voy a generar la primera diferencia. ¿Ok? La primera diferencia es obviamente YT menos YT menos 1. Y eso simplemente alfa más delta T más UT menos alfa menos delta T menos 1 menos UT menos 1. Alfa con alfa se hacen felices y uno de estos amigos se nos va también. Este se nos va con este. Y por lo tanto, entonces nos queda esto que tenemos aquí. ¿Sí? Esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que si es que yo tengo una serie que estaciona en tendencia y yo incorrectamente creo que estaciona en diferencia y por lo tanto le saco la primera diferencia, lo que va a ocurrir es que el proceso con el que me quede va a adoptar esta forma. ¿Qué es ese proceso? Trate a alguien de decirme, por favor, ¿qué es ese proceso que tengo acá? ¿Qué es esto de acá? Si es que yo les dijese, mira, olvídense que es la primera diferencia, llaman esta serie Z. La serie Z sigue este proceso. ¿Qué proceso es ese? Un MA1, ¿no es cierto? Y como dice Alberto, es justamente un MA1, pero lamentablemente este MA1 es un MA1 que no es invertible, ¿sí? Justamente como decía Alberto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá el coeficiente asociado a la parte MA es exactamente igual, tiene un 1 acá. Por lo tanto, la matriz F o el polinomio F del componente media móvil tiene una raíz unitaria metida en este proceso. Pregunta, la serie Z, que es la primera diferencia, ¿es estacionaria o no? La serie, gracias Alberto, la serie obviamente es estacionaria, ¿no es cierto? Porque como hemos dicho antes, todo proceso de media móvil es debidamente estacionario, independientemente de si sea del valor que tenga el coeficiente media móvil. Pero lamentablemente una cosa que ocurre es que este proceso es no invertible, como decíamos. Y por lo tanto, como es no invertible, ¿qué quiere decir eso? Que no va a haber una representación MA invertible que pueda convertir esto en un proceso aproximable por un proceso autorregresivo. Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre acá es que cuando nosotros incorrectamente creemos que la serie está en diferencia, cuando estaciona en tendencia, sacar la primera diferencia nos va a llevar a un proceso que es débilmente estacionario, sí, pero lamentablemente va a generar una raíz unitaria en el componente media móvil que va a hacer que no sea invertible. Y esto hace que no haya un proceso autorregresivo que pueda aproximar esta serie, ¿sí? Y por lo tanto, entonces,
hay que tener mucho cuidado en sobrediferenciar una serie, en sacar una primera diferencia a una serie. Si es que la serie no es estacionaria en diferencia, lo que va a hacer eso es que nos va a generar un proceso MA no invertible. Por lo tanto, entonces, si bien es cierto que cuando nosotros tenemos una serie estacionaria en tendencia, incorrectamente sacar la primera diferencia nos conduce a un proceso que es débilmente estacionario, ese proceso que es débilmente estacionario nos lleva a que la raíz unitaria que creíamos que estaba en el componente autorresivo, la hemos trasladado al componente media móvil, porque en realidad no había una raíz unitaria en el componente autorresivo, ¿sí? Si es que la serie es estacionaria en tendencia. ¿Qué ocurre ahora si la serie es estacionaria en diferencia? Si la serie es estacionaria en diferencia, entonces, la pregunta es, ¿qué ocurriría, obviamente, si la serie está en diferencia y le sacamos la primera diferencia? Al sacar la primera diferencia a la serie, llevar la primera diferencia, nos va a quedar un proceso que obviamente es débilmente estacionario. Por lo tanto, entonces, si una serie está en diferencia, como su nombre lo dice, lo mejor que podemos hacer para obtener un proceso estacionario es simplemente sacarle la primera diferencia, ¿sí? Pero si la serie es estacionaria en diferencia y nosotros incorrectamente creemos que está en tendencia, lo que haríamos entonces es que nosotros eh, les removemos una tendencia que sería la tasa a la que creemos que está creciendo y con eso entonces tratamos de ver cuál es la serie una vez que le removemos la tendencia. Lo que va a ocurrir es que lamentablemente una serie a la que le removemos la tendencia determinística, cuando no tiene tendencia determinística, va a ser una serie que va a adoptar la siguiente forma. Va a ser la condición inicial más toda la secuencia de shocks que hay entre la condición inicial y el periodo en el que estamos haciendo la evaluación. Y por lo tanto, la serie esta es una serie que obviamente no es estacionaria. ¿Por qué no es estacionaria? Porque lo que ocurre es que si ustedes ven, esta serie, pese a que tiene esperanza igual a Y sub 0, la varianza de esta serie es sigma cuadrado por S. O sigma cuadrado T, ¿no es cierto? Sigma cuadrado por T. Y por lo tanto, entonces esta serie no es estacionaria porque la varianza depende de T. Como la varianza depende de T, esta serie entonces no es débilmente estacionaria. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, la diferencia entre procesos estacionarios en tendencia y procesos estacionarios en diferencia es que, lamentablemente, pese a que tienen algunas similitudes, tienen grandes diferencias también. En un caso, los shocks transitorios tienen efectos transitorios, en otro, los shocks transitorios tienen efectos permanentes. En un caso, los errores de predicción en el largo plazo están acotados, en el otro no están acotados. En un caso, al remover la tendencia, si es que hay tendencia determinística, obtenemos un proceso débilmente estacionario. Si es que la serie es estacionaria en tendencia, al remover la tendencia determinística nos lleva a un proceso débilmente estacionario. Pero si es que le removemos la tendencia determinística a una serie que es estacionaria en diferencia, no vamos a tener un proceso estacionario. Por lo tanto, remover una tendencia determinística no nos lleva a una serie que sea débilmente estacionaria. ¿Sí? Si la serie está en diferencia, sacar la primera diferencia nos conduce a un proceso débilmente estacionario. Y si la serie está en tendencia, sacar la primera diferencia nos conduce a un proceso que es débilmente estacionario, pero no es invertible. Por lo tanto, entonces, existen riesgos en equivocarse en la fuente de no estacionalidad de las series. Lo que vamos a hacer entonces ahora es la siguiente sesión, vamos a discutir qué ocurre con procesos que son estacionarios en tendencia. Si sabemos que el proceso está estacionario en tendencia, cómo podemos hacer econometría con ese tipo de procesos. Después vamos a discutir qué ocurre cuando la serie está estacionaria en diferencia y después vamos a discutir los test mediante los cuales diferenciamos un tipo de proceso con el otro. ¿Ok?